buenas tardes. Estamos otra vez con ustedes desde Ken TV. Mi nombre es José Luis Ávila y yo soy psicólogo, tengo licencia en terapia familiar y también trabajo con hombres que usan violencia, mujeres también que usan violencia y trabajo con padres y prácticamente con todas las edades. Tengo 21 años de experiencia trabajando en el campo y he aprendido demasiado de las personas que vienen a vernos en esta agencia que se llama La Familia Unida. Anteriormente vimos varias cosas. Hoy vamos a hacer una pequeña revisión. Vamos a revisar que vimos lo que es la violencia y también vimos que cuáles son la definición de violencia y cuáles son las consecuencias de la violencia y las diferentes formas de violencia que existen. Hoy nos vamos a enfocar en algo relacionado con las consecuencias, pero visto desde un punto de vista diferente. Comúnmente pensamos que los eventos de violencia pasan y ahí se quedan y se van con el tiempo. Algunas personas dicen, bueno, con el tiempo se borran las heridas. Desgraciadamente no es así. Y por lo tanto, hoy vamos a verlo desde el punto de vista del trauma. ¿Qué es lo que ocasiona la violencia cuando hay violencia que existe en la persona desde varios puntos de vista? Uno, primero necesitamos saber qué significa trauma, porque es una palabra que se está usando demasiado y lo usamos de manera, en sentido del humor, que decimos está traumado. O cuando una persona vemos que no está tan bien, que tiene problemas, también decimos está traumada. O también usamos, no, que si al niño se le regaña, pues se va a traumar. En realidad se usa de múltiples maneras y desgraciadamente no es exactamente lo que significa. También vamos a ver desde el punto de vista de la mente, qué pasa con su mente cuando hay violencia, qué es lo que hace el trauma en la mente de una persona. Y qué pasa también con el cuerpo y qué pasa con la vida social de esa persona. Así que si tiene alguna pregunta, puede llamar al número que aparece en su pantalla, porque estamos precisamente para responder a cualquier pregunta que usted tenga relacionado con el tema y sobre todo con este tema del trauma, porque hay muchísimas personas que están afectadas precisamente por esta situación y lo que nos gustaría es proveer la información que se necesita para que usted se haga una pequeña evaluación y a la misma vez vea lo que necesita hacer en su vida. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué significa trauma. El concepto es muy sencillo. Viene de una palabra griega que se escribe presente así, trauma. Y el trauma es un impacto, ¿sí? Es una herida, es un daño que se provoca por una fuerza externa. Y no es lo que dicen por ahí, que es una memoria que se queda grabada. En sí, todas las memorias se quedan grabadas. ¿Sí? Hay memorias a corto plazo y a largo plazo, y esas están grabadas en nuestra mente. Y claro, las memorias influyen en nuestra vida. ¿Sí? Algunas no nos damos cuenta, otras es muy claro, porque grabamos muchas de estas cosas que usamos con la intención de cómo los vamos a usar. Uh, pero esto del trauma es un impacto que llega de fuera y causa daños en todos los aspectos de una persona y como consecuencia en la vida de la persona. ¿Sí? No solamente se queda con la persona así, sino toda la vida de la persona se transforma, da un cambio drástico cuando hay un trauma. Ahora, el trauma es principalmente en el cerebro, porque nuestro cerebro es el que nos mueve, es el que nos guía, es el que nos dice qué decisiones tomar, cómo manejar nuestra vida y prácticamente toda nuestra vida está manejada por nuestro cerebro. Entonces, en cuanto al cerebro se relaciona, lo primero que pasa es que cambia el funcionamiento de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está hecho para aprender, para descubrir,
¿sí? Una de las herramientas que tenemos neurológicas es la curiosidad. Queremos saber y esto nos motiva, nos mueve, nos lleva a descubrir nuevas cosas. Pero cuando pasa un trauma, cuando hay un impacto que llega de fuera, transforma todo eso. Y entonces, ahora el cerebro ya no va a buscar información, ya no va a estar abierto para ver qué descubre. Ahora va a esconder información, ¿sí? Va a esconder memorias, va a esconder tal vez el evento que sucedió que creó el trauma y muchas otras cosas. Y la segunda cosa que ocasiona es de que empezamos a ver la vida ya no como algo que vamos a descubrir, sino de lo cual nos vamos a proteger. Nos ponemos en un estado de sobrevivencia. Vemos dónde hay peligro y qué vamos a hacer si es que encontramos ese peligro. Y hay diferentes formas como responden las personas. La otra cosa que sucede es que se activa la amígdala en un sentido negativo. La amígdala, imagínense, el, la yema de su dedo gordo. Ese es el tamaño de la amígdala que está precisamente aquí, digamos, a la mitad del cerebro. Este pequeño órgano del cerebro está encargado de producir muchísimos químicos, pero también es el que podemos llamarle el detector del humo. ¿Qué hace un detector de humo? Simplemente es toda su función, está detectando cuándo hay humo para soltar la alarma. Y entonces la amígdala tiene esa función. En el momento que se crea un impacto, en ese momento se activa y entonces se pone en ese estado de buscar peligro solamente. A ver dónde va a identificar ese peligro para protegerse. La otra cosa que pasa es de que el cerebro se compartimentaliza. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro se divide o se desconecta en sus diferentes partes. Ya no está trabajando junto. Ahora sus emociones están por un lado, su razón está por otro. Y entonces no hay orden, no hay algo que lo una, no hay algo que lo lleve a tomar decisiones apropiadas. Uh, Algo que han dicho los neurólogos, sobre todo en la actualidad, hay algo que se llama la cibernética del cerebro. La cibernética del cerebro consiste en estudiar con la tecnología que existe todas las dimensiones del cerebro y su funcionamiento. Y entonces lo que dicen es que nuestro cerebro tiende a conectarse, no solamente entre sí, pero a conectarse con las demás personas que nos rodean. Y al hacer esas conexiones, entonces, pues descubrimos nuevos recursos, podemos desenvolvernos mejor, sentirnos felices y todo eso. Y entonces, cuando se desconecta el cerebro, entonces crea una situación de conflicto. Y es que la información que estamos recibiendo ya no se está procesando, ¿sí? Y lo primero que hace el cerebro es bloquear toda información que indique peligro, que indique dolor. ¿Por qué? Porque es algo que tendemos a evitar. ¿A quién le gusta sentir dolor o sentir cosas que no son placenteras? Entonces, se bloquea, se adormece y ese adormecimiento lo hace que sencillamente no reciba la información que necesita. Es como su teléfono. Imagínese su teléfono. Usted tiene el teléfono y dice que está cargado, que lo pagó, que está conectado, pero alguien le manda un texto o le hace una llamada y usted no lo recibe, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues no le contesta. ¿Por qué? Porque no llegó nada. Y esto sucede cuando está, por ejemplo, en un basement o algún lugar donde no hay señal. Y entonces usted estaba esperando esa llamada y que se guardara ese número para poder contestar o estar en contacto con esa persona, pero no hay nada. Entonces, ¿qué pasó?
sencillamente no llegó la información. La otra forma en que se puede ver es de que llega la información, pero la bloquea, ¿sí? Es como bloquear llamadas. Usted no quiere que una persona le llame, pues sencillamente bloquea el número y no pasa la llamada. Entonces, sencillamente no entró la información. La otra forma es de que la información pasa, la información llega, pero usted la ve y dice, esto no es a lo que yo esperaba. Así que pasa, la ignora y la borra, ¿sí? Y entonces, como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Problemas de memoria, ¿sí? Que ya no está registrando información, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está pasando es irrelevante y ahora su enfoque es solamente aquello que lo protege, aquello donde te ayuda a detectar peligro para decir si puedo hacer algo aquí o no puedo hacer algo. Y nada más, todo lo demás lo desecha. La otra parte es de procesar información. Nuestro cerebro tiene la habilidad de que cuando recibe información, automáticamente la procesa, ¿sí? Ya sea que la mande a la razón para pensar si necesita tomar una acción, o si necesita responder, o sencillamente necesita solamente observar. La otra es de que llegan sus sentimientos y usted dice, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y entonces manda esa información a la razón y la razón piensa, ¿de dónde viene este sentimiento? ¿Hay algo que necesitamos hacer? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y qué? Y entonces ese proceso se pierde. Y se pierde porque pues no está llegando la información o la información está solamente seleccionada. Consecuencia de esto es que tenemos, nuestro cerebro tiene diferentes ondas y prácticamente se caracterizan en 4, pero vamos a mencionar solamente 2. Las ondas alfa son las que predominan cuando una persona, digamos, está normal, que no ha tenido un trauma. Entonces, esa persona que pasa, pues está tranquila, pasa algo, lo observa, ve qué acción necesita tomar, si hay una solución o no hay solución, ¿sí? Las beta son las que se activan cuando hay peligro, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita estar alerta, necesita tomar acción, necesita protegerse, ver qué necesita hacer, ¿sí? Entonces, cuando existe un trauma, estas beta suben, ¿sí? Son las que ahora toman control prácticamente de su cerebro y por lo tanto de su vida. Y las alfa que estaban arriba ahora bajan. Y entonces, ¿qué pasa? Crea un conflicto. Porque entonces siempre va a estar en la alerta. No va a poder relajarse, no va a estar tranquilo o tranquila. Y entonces, ¿qué pasa? Con esto le llega el problema de cómo tomar decisiones, ¿sí? Porque ahora no está pensando, no está planeando qué acción tomar, sino que siente. Y lo que siente es angustia, siente ansiedad, siente dolor, siente incomodidad. Y entonces, ¿qué hacen muchas personas que están en esta situación? Tomar decisiones inapropiadas. ¿Y cuáles son esas decisiones inapropiadas? Es de que recurren a drogas, que recurren a relaciones sexuales, a automedicación. ¿Para qué? Para no sentir, ¿sí? Quieren olvidarse de ese dolor y lo sustituyen por un placer inmediato. Y eso pues, los puede llevar a tener muchas otras consecuencias. La otra parte es de que ahora ya no procesa sus emociones. Vive solamente se le llama un estado reactivo. ¿Qué quiere decir eso? Que vive impulsivamente o compulsivamente, que solamente siente y en vez de mandar la información a la razón para pensar, sencillamente que actúa por esa emoción que siente. Siente coraje, ¿qué pasa? Explota. Siente triste, se pone con depresión, se encierra, no se mueve. Siente ansiedad, no está tranquilo, está moviéndose por todos lados, ¿sí? Entonces, sus emociones se adueñan de esa persona y tal parece que no tiene control.
¿sí? Y de hecho las personas que pasan por estas experiencias dicen, yo no tengo ningún control sobre mi vida. Así que, y es solamente en parte cierto porque ahora sus emociones son las que lo mueven por ese estado emocional en que está. Y en cierta manera no, porque en sí usted todavía tiene control o tiene el poder de control sobre sí mismo. Ahora, debido a esta situación, hay una serie de diagnósticos que hacen. Y estos diagnósticos pueden ser inapropiados, ¿sí? Entre los adultos se les dan los diagnósticos de bipolar. Es una de las cosas más comunes que existen. Porque es el estado, la persona que se deja llevar por su estado emocional. Y, y la persona que tiene o que es diagnosticada con este problema de bipolar, en un momento está tranquila, de pronto puede estar enojada, de pronto puede estar con depresión y estar así cambiando constantemente. Y desgraciadamente es un mal diagnóstico, porque no es no en todos los casos, pero en el caso de trauma no es un problema biológico, es la causa, es el trauma que llevó a esta persona en estar en ese estado emocional. Entonces, ¿qué pasa? Darle medicamento no es la solución, porque además de que solamente la va a anestesiar, el medicamento le puede traer otros efectos secundarios que le va a complicar más la existencia. Así que tenga cuidado y vea que cuando vea a un psiquiatra, a un psicólogo, sea una persona que tenga conocimiento en lo que es el trauma. Otros diagnósticos que son uh, muy comunes en los niños es el que se dice en inglés ADHD, que es deficiencia de atención y desorden de personalidad. ¿Sí? Antes estaba junto, ahora están separados. Hay niños que les ponen los dos y hay otros que los ponen separados. Es la deficiencia de atención o desorden de hiperactividad. En los dos es los impulsos. El niño está en un estado emocional y por lo tanto es impulsivo. He visto muchísimos niños que son mal diagnosticados. ¿Sí? Vienen de familias de violencia doméstica y automáticamente los clasifican que son niños que son hiperactivos o con deficiencia de atención. Y entonces, ¿qué pasa? Pues les prescriben medicamento. ¿Qué hace el medicamento? Empeora su situación. ¿Por qué? Porque esa no es la solución. ¿Sí? Ahora, en el adulto puede pensar que a lo mejor se está quedando loco. ¿Por qué? Por esos cambios, por esa falta de conexión, por esa falta de estar en contacto con la realidad. En el niño y en el adolescente le puede crear muchísimos problemas de aprendizaje. ¿Sí? Y incluso hay niños que los diagnostican con problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esa pérdida de memoria o esa falta de procesamiento de información que los lleva a no retener información, a no concentrarse, es lo que los lleva a decir, bueno, este niño tiene un problema psiquiátrico y por lo tanto es maltratado y como consecuencia, ¿qué pasa? Pues sencillamente, eventualmente se sale de la escuela, pierde interés en la educación. Así que para evitar eso es importante identificar cuál es el real problema que tiene este niño para ayudarlo. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es algo que muchísimas veces no hemos pensado, ¿no? ¿Por qué nuestro cuerpo está tan sensible cuando hay trauma? ¿Por qué hay cosas que me asustan? Solo escuchar un ruido, sentir un olor, probar algo, tocar algo, me hace reaccionar. Bueno, es algo muy sencillo desde el punto de vista de cómo respondemos a un trauma. Nuestro cuerpo tiene memoria, ¿sí? La memoria no solamente está en la cabeza, ¿sí? La memoria está en cada parte de nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo recuerda cómo está su estructura y su función, ¿sí? Cada vez que se replica nuestra
se reproducen nuestras células, se reproduce exactamente igual, ¿sí? Es la memoria. Entonces es importante que considere eso. Pérdida de sueño o duerme en exceso, pierde el apetito o come en exceso, ¿sí? Su cuerpo se siente adormecido, se siente cansado y es precisamente porque el trauma le impide relajarse. Muchas personas sufren de constante dolor, el, dolor físico y emocional, pero entonces se manifiesta en dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de pecho, problemas para respirar, dolores en la parte baja de la cintura, que es el nervio asiático, sufre inflamación de ahí. Y entonces, al suceder eso, ¿qué pasa? Pues sencillamente empiezan a buscar soluciones inapropiadas. ¿Cuáles son esas soluciones? Que toman medicamentos para el dolor. Muchísimas personas que están adictas a pastillas para el dolor. ¿Por qué? Porque quieren un resultado inmediato, porque no pueden tolerar el dolor. O toman desinflamatorios. Comúnmente va al médico y le dice, no, usted tiene inflamada esta parte del cuerpo, entonces le vamos a dar un desinflamatorio. ¿Está solucionando el problema? No. Muchas personas se automedican tomando bebidas alcohólicas y marihuana porque eso los relaja, los pone en un estado de tranquilidad. Así que, por lo tanto, es importante que vea qué es lo que usted necesita hacer para solucionar este problema. En aspecto social, ¿sí? En el aspecto social, también es importante que vea, la persona se aísla, se compartimentaliza y se aleja de las personas que son su apoyo. La otra parte es personas que se ponen agresivas, buscan relaciones conflictivas que las van a llevar a tener más problemas. Y entonces, hay personas que buscan personas que las abusen para revivir ese abuso. No lo hacen intencionalmente, sino sencillamente automáticamente. Y por eso se pasan repitiendo la misma historia. Así que algo que podría usted hacer para buscar realmente una solución apropiada, yo le recomiendo, en primer lugar, que busque ayuda profesional, ¿sí? No vaya con la comadre, tal vez el padre le pueda dar información a dónde ir, pero el padre no le va a dar el tratamiento que necesita para un trauma, ¿sí? Es que busque ayuda profesional con una persona que tenga conocimientos en lo que es el trauma y cómo puede hacer ese proceso de sanación. Otra cosa importante que puede hacer, haga alguna actividad física. Su cuerpo, en cierta manera, se congela. Y al congelarse, ¿qué pasa? Pues sencillamente pierde movilidad y por eso siente el dolor. Y eso pasa también en el cerebro. Entonces, haga alguna actividad física, un deporte, algún arte marcial, box, yoga, ¿sí? Zumba, ¿sí? Algo que a usted le ayude a estirar y contraer sus músculos, que es algo necesario para su salud física. Y otra parte que a veces muchas personas no hablan, pero es tan importante llevar una vida espiritual. Y la vida espiritual consiste en que si usted va a una iglesia, fue bautizado en una iglesia, vaya, participe. Eso le va a ayudar a encontrarle sentido a su vida, porque es una cosa que perdió con el trauma. Y entonces, dése usted la oportunidad de que puede usted sanar también llevando una vida espiritual. La vida espiritual le va a llevar a tener más herramientas. Y algo tan importante en la vida diaria, busque personas en las que pueda confiar, dar, recibir amor, cariño, afecto a los niños, ¿sí? A sus hijos. Abrácelos, dígale cuánto los quiere y muéstreles ese afecto a través de abrazos y caricias. Y eso les va a ayudar a que ellos tienen el apoyo y el amor que necesitan para vivir en paz. Entonces, así es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Les agradecemos que estén con nosotros como siempre y les deseamos que este febrero sea un mes de amor, de amistad y de paz. Y esperamos que vernos aquí el próximo mes. Así que les deseamos que tengan lo mejor. Y ya saben, cualquier información que necesiten, pueden llamar al teléfono que está en la pantalla o llamarnos a la Familia Unida. Estamos para servirle. Que tengan muy buenas tardes.